tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de OGA y hoy nos encontramos 30 minutos para compartir conocimientos de cuidado ambiental desde la Facultad de Ciencias Exactas de la UNAM. Y ya le adelantamos al comienzo de esta edición que íbamos a aprender mucho aquí en el Laboratorio de Ciencias Exactas de la UNAM. Estamos con Milena Santander. Ella es licenciada en genética, haciendo un doctorado actualmente, ¿no? ¿Digo bien? Sí. Contanos, ¿de qué se trata este doctorado que estás haciendo, que lo estás ya finalizando? En realidad estoy en mi segundo año de doctorado. Es un doctorado en ciencias biológicas que yo en realidad curso en Córdoba, pero hago mi trabajo de tesis acá en Misiones, en la facultad y en el Instituto de Biología Subtropical, con peces de Misiones. Especialmente, bueno, mucha gente los conoce como juanitas o cabeza amarga, que son un tipo específico de pez. Bueno, tengo muchas preguntas para hacerte, Sí. Pero primero, ¿qué es lo que te lleva a estudiar los peces de esta región? Y después, bueno, también que nos cuentes cómo vas avanzando y qué vas encontrando en estas especies que por ahí sabemos que existen todo, pero no están siendo tan estudiadas. Sí. Bueno, como dije, trabajo con juanitas, ¿no? Que son un género que nosotros les llamamos Crenicicla, ese es el nombre científico, que está distribuido en toda Sudamérica. Pero acá en Misiones hay algunas especies que son endémicas de acá, de nuestra región, y que están solo acá. Lo que tienen de interesante las especies de Misiones es que hay una gran variación morfológica, o sea, tenemos varias especies que están adaptadas a diferentes tipos de alimentación y que muestran diferentes morfologías. Entonces, bueno, mi trabajo es estudiar estos grupos de especies para entender un poco cómo surgen las adaptaciones y también cómo surgen las especies, digamos, en definitiva, cómo ocurre el proceso de especiación. Y esto, por ahí, contanos un poco más del trabajo de campo, ¿no? ¿Lo desarrollás específicamente en ríos, en arroyos? Bueno, Paraná, Uruguay. las especies con las que trabajo son de arroyos son del Iguazú, digamos, arroyos afluentes del Iguazú y afluentes del Uruguay. Son como dos grupos de especies diferentes. Y el trabajo de campo consiste, bueno, en ir al campo y colectamos especímenes de estas especies y las traemos después para preservar en lo que es nuestra colección ictiológica. Después también tengo todo un trabajo más de biología molecular, que es en el laboratorio, ¿no? Para extraer el ADN, para poder estudiar, digamos, estas características a nivel de ADN. Bueno, ¿y algo más que nos quieras contar así que fue surgiendo del proceso de investigación que decís, bueno, esto es lo que rescato y lo que por ahí me gustaría poder plasmarlo al finalizar o que quede como ejemplo? Bueno, yo en realidad antes de empezar el doctorado no conocía estos peces y me maravilló, digamos, la diversidad y lo lindo que son y lo abundantes que son en algunas de nuestras cuencas. Y así, digamos, del campo, lo que más me llamó la atención es el trabajo de campo y la cantidad de cosas que todavía no sabemos sobre nuestra fauna. Y bueno, entonces quiero contribuir un poco con eso. Hace un ratito estábamos charlando con Milena, que nos contaba el aporte que quiere realizar a la colección biológica de la universidad, más específicamente la Facultad de Exactas aquí en la UNAM. Pero ahora estamos con Diego Baldo. Él es investigador y nos va a contar un poquitito más sobre esta colección. ¿De qué se trata y qué encontramos aquí? Bueno, mira, básicamente la colección del Instituto de Biología Subtropical del Laboratorio de Genética Evolutiva consta de 4 taxones diferentes o 4 grupos de animales distintos, que son ortópteros, que son langostas y saltamontes y grillos, peces, anfibios, reptiles y mamíferos. Básicamente nuestra colección se creó hace aproximadamente 25 años y desde entonces fueron creciendo a lo largo del tiempo y básicamente consta de especímenes principalmente de Mata Atlántica, de Misiones, pero también tiene representantes de todo el resto de Argentina y después a través de intercambios con otros países hemos logrado ampliar el rango de distribución de los ejemplares que están depositados en la colección con muchos ejemplares de Uruguay, Paraguay, Brasil, Ecuador, incluso de otros continentes. La importancia que tienen las colecciones científicas es
enorme, ¿sí? En las colecciones científicas se resguarda el patrimonio natural, en este caso de los misioneros, de los argentinos, y cada espécimen tiene una historia que puede ser contada en cualquier momento. Entonces nosotros podemos ver a lo largo del tiempo cómo fueron cambiando las comunidades, cómo fueron cambiando la cantidad de especies que había en un determinado ambiente. Las colecciones preservan especímenes de lugares que ya no existen. Por ejemplo, nosotros tenemos especímenes de la Laguna San José, que ahora está por lo menos 4 o 5 metros bajo agua. Y eso nos da una idea de cómo eran las comunidades de anfibios o de ortópteros o de mamíferos en esos lugares que ahora no existen, ya sean por la urbanización, por la construcción de represas, por la deforestación y demás, y nos permiten explicar, por otro lado, la aparición de enfermedades emergentes, cómo esas enfermedades emergentes surgieron a lo largo del tiempo, qué influencia tuvieron sobre la extinción de poblaciones, la extinción de especies, y de esta manera podemos comprender mejor para poder prevenir y así disminuir un poco las posibilidades de que vuelvan a ocurrir. Vos mencionabas, Diego, justamente la evolución que puede haber en la sociedad y cómo estos registros también nos ayudan a comprenderlo. Y mencionabas también que hace 25 años se inició con este proyecto. También puede ser que se trate de la evolución de esas especies, ¿no? De que hace 25 años no son iguales de las que podemos encontrar ahora, en este momento, de un mismo género. Sí, en realidad los cambios evolutivos se miden en tiempos un poquito más grandes, en tiempos geológicos. Sin embargo, hay unas respuestas biológicas que atienden a la adaptación que vos decís. Y hace algunos años comenzamos a ver la aparición de algunas especies que antes no había en Misiones y antes no había en estas zonas del río Paraná, que es considerado el Alto Paraná o el comienzo del Paraná Medio. Las colecciones científicas tienen un gran valor para muchísimas cosas. Lo mismo puede ser para enfermedades emergentes como las enfermedades pandémicas como el COVID. Sí, hay algunas sospechas de que el COVID podría venir de poblaciones de murciélagos. Si nosotros tenemos bien estudiadas o bien preservados especímenes en colecciones a partir de los cuales podamos tomar muestras para ver qué enfermedades había en determinadas poblaciones a lo largo de un eje de tiempo, podemos también tener un conocimiento más acabado de cómo funcionan esas enfermedades en la naturaleza. Diego, y ya para finalizar así, si tenemos el dato más concreto de un aproximado de cuántas especies encontramos en la colección para la consulta. Bueno, yo soy curador de la colección de anfibios y reptiles y de peces. Y de las otras colecciones no tengo mucha idea, pero bueno, por ejemplo, en la colección de anfibios y reptiles hay aproximadamente 27.000 ejemplares y solamente de anfibios hay de más de 250 especies de anfibios. Y desde aquí nos vamos directamente a Salto Encantado porque se realizó la propuesta Noches en el Parque provincial justamente de Salto Encantado. Allí se invita a los interesados a descubrir nuevos sonidos y aromas de la noche misionera. Hola, buenas tardes. Soy Lourdes de Resistencia Chaco. Vine con una amiga exclusivamente aprovechando este fin de semana largo para conocer el Salto Encantado y ya nos habíamos enterado de esta excursión que se hace de noche. La verdad que les invito a que vengan porque es hermoso la naturaleza, el lugar y sobre todo el trato que hay en este parque. Particularmente el recorrido me pareció absolutamente emocionante porque los sentidos perciben de otra manera, pareciera que el tacto y el oído se potencian y poder hacer un silencio consciente en ese momento la verdad que me emocionó. Poder ver el plateado de la luna sobre el monte, escuchar el ruido del agua que el monte absorbe, pero además del propio salto, me parece que es una experiencia inolvidable.
Buenas noches, bienvenidos al Parque Provincial Salto Encantado. Hoy tenemos una noche más de Noches en el Parque. Esta edición de este año de Noches en el Parque lo que propone es un recorrido nocturno, una experiencia sensorial dentro de la selva misionera, donde a oscuras se van a recorrer dos de los senderos clásicos de nuestro parque, uno de 400 metros, metiéndonos en la selva por un sendero en deck, y el otro de 100 metros que permite pasar por sobre el arroyo que luego cae y forma el Salto Encantado. Esta actividad se realiza en 3 pasos. La primera abre a las 19, una degustación gastronómica, 19:30 aproximadamente estamos recorriendo los senderos y alrededor de las 21 nos reunimos nuevamente en el sector del restaurante para finalizar la actividad con el plato principal y el postre.